Cataluña, presionado por sus mareas, lo que convierte el tripartito anhelado por los socialistas en una absoluta utopía. La reunión se produce a pocas semanas de que venzan los plazos marcados por la Constitución para que se tengan que convocar nuevas elecciones. Aún así, Sánchez no abandona su optimismo y afirma que tras la cita estamos hoy más cerca de la formación de un gobierno del cambio que de la convocatoria de unos nuevos comicios. Por su parte, Pablo Iglesias, pese a asegurar que se remangará la camisa hasta conseguir el acuerdo, tampoco renuncia al principal escollo de los nacionalismos. ¿Y qué dicen en Ciudadanos? Mensaje recibido, mensaje rechazado. Es lo que ha venido a decir el portavoz de la formación naranja, José Manuel Villegas, tras las ruedas de prensa concedidas por los secretarios generales de Podemos y del Partido Socialista. Por lo tanto, solo cabe pensar que de momento el acuerdo parece imposible y que tanto socialistas como morados estarían escenificando tan solo los gestos que les ayuden a situarse mejor ante la carrera electoral. ¿Habrá gobierno del cambio o parecen más probables las elecciones? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. El dueto autodenominado progresista, Iglesias y Sánchez, han escenificado hoy el cuento de la lechera, siendo el líder socialista la lechera y Pablo Iglesias el cántaro, ya que se ha mostrado tan generoso que ha derramado lo que no tiene, renunciando a lo que no es, porque nadie se lo ofreció y él mismo se autonombró vicepresidente del gobierno, nada menos. A eso ha renunciado Pablo Iglesias para fingir que tiene voluntad de acuerdo. Es un rasgo de prodigalidad impostada, pues nadie puede renunciar a lo que no tiene. Ese es el nivel de fingimiento con el que tratan de engañarnos a todos, pues la realidad que ellos soslayan es que el acuerdo del binomio PSOE-Podemos solo sería posible rompiendo con Ciudadanos y apoyándose en toda la pléyade de separatistas, lo cual sería catastrófico para España. Pero a eso es evidente que ambos han renunciado hace tiempo. El concejal de Podemos, Andrés Bódalo, ha sido detenido hoy y conducido a dependencias policiales tras la condena a 3 años de prisión por agredir físicamente a un edil socialista en 2012. Desde Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y el SAT piden su indulto inmediato, mientras que los socialistas condenan el apoyo al agresor como un hecho lamentable. Lo que nosotros estamos pidiendo aquí es que Andrés Bódalo no tenga que ir a la cárcel cuando hay un montón de gente en este país que debería ir a la cárcel antes que un luchador jornalero de Andalucía. Eso es lo que estamos diciendo, simplemente que el Consejo de Ministros reconsidere la sentencia. Los casos en los que Podemos se equivoca de cabo a rabo, ¿no? Mariano Rajoy no dará un paso atrás, se siente con ganas y con fuerza. Dice que tener experiencia no es algo negativo, al contrario, cree que es bastante positivo. Lo ha hecho en respuesta a José María Aznar, quien ayer mismo pedía, en presencia del propio Rajoy, nuevos liderazgos capaces de estar a la altura de los desafíos. Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros. Y hoy miércoles, tiempo para la historia. Fernando Paz nos explicará el origen de las reliquias religiosas. La cruz de Jesucristo, el cáliz sagrado o el santo sudario serán solo algunas de las reliquias de las que repasaremos su historia, origen y autenticidad. De los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. Tenemos una noticia de última hora relativa al Valencia. Exacto. Se hablaba mucho y cabía la posibilidad en los últimos meses, por los malos resultados, de que Gary Neville fuera destituido. Sin embargo, no se esperaba que ahora, todavía con la temporada en marcha, lo fuera a hacer. Bueno, pues el Valencia le ha destituido. Es una noticia de esta última hora de la tarde. Luego, en el tiempo de deportes, les explicaremos quién será su sustituto y también veremos qué ha dicho Gareth Bale, que ha comparecido hace apenas unos minutos ante la prensa en Valdebebas. Mariano Rajoy se reafirma, no dará un paso atrás. Me siento con ganas, con fuerza, y tener experiencia no es algo negativo, al contrario, creo que es bastante positivo. Aseguraba así el presidente del Gobierno en funciones y lo hacía en clara referencia a José María Aznar, quien ayer pedía, en presencia del propio Rajoy, nuevos liderazgos capaces de estar a la altura de los desafíos. Y mientras yo me sienta útil, seguiré recabando el apoyo de mi partido. Pero yo me siento con ganas y con fuerza y creo que tener experiencia no es algo negativo. Al contrario, creo que es bastante positivo. Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, coincidían ayer martes en un acto de homenaje al escritor Mario Vargas Llosa. En la foto de familia previa al acto, celebrado en la Casa de América de Madrid, el presidente del Gobierno en funciones y el exlíder del PP evidenciaban su distanciamiento, demostrando que ni siquiera se saludaban y esquivaban incluso las miradas. Quizá para evitar ese saludo, José María Aznar no estrechaba tampoco la mano a ninguno de sus compañeros de fotocall, entre los que se encontraba, como están viendo, el expresidente Felipe González y el propio Vargas Llosa. Ante la polémica generada por las palabras de Aznar, José Manuel Margallo, ministro de Exteriores, defiende que no se refería a Rajoy, que Aznar no se refería a Rajoy, sino a los líderes hispanoamericanos, mientras que menos políticamente correcta se ha mostrado una vez más Esperanza Aguirre, quien asegura que le gustó mucho más el discurso de Aznar que el de Rajoy. Eduardo, ¿qué te parece la reflexión de Aznar? ¿Crees que él predica ahora con lo que predicó en su momento, con lo que ahora reclama? Pues no, Beatriz. Aznar ni predicó ni practicó lo que ahora reclama, por mucha razón que tenga en su afirmación sobre la falta de fortaleza en el liderazgo político que padecemos en España. Entre otras cosas, gracias a él. Porque el líder del PP y del Gobierno español es una costilla de Aznar. Rajoy está donde está, y es lo que es, porque Aznar quiso que así fuera. Las críticas de Aznar a Rajoy, tan veladas como elocuentes, tendrían la fortaleza moral de la que carecen si después de verbalizarlas Aznar entonara el mea culpa que le corresponde y pidiera perdón por habernos legado a Rajoy. Pero no, es incapaz de hacerlo porque Aznar, que ahora quiere aparecer ante sí mismo y ante la historia como un Bismarck ibérico, tiene más vanidad que talla. Es incapaz de reconocer sus errores y le encanta que su corte de melancólicos aduladores magnifique sus aciertos. Muchísimas gracias, Eduardo. El Partido Popular da por seguro que Alberto Núñez Feijóo anunciará este sábado que continúa dentro del partido. Los populares gallegos han convocado para el día 7 y 8 de mayo el Congreso Regional que marcará el futuro del partido en esa comunidad. Precisamente hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, han mantenido en la ciudad del Apóstol su segundo encuentro institucional tras las elecciones municipales. Durante la reunión, el regidor compostelano le ha planteado las principales demandas de la ciudad, entre ellas la construcción de una variante en la zona de Aradas o una mejor planificación de la política aeroportuaria gallega. Niños de 6 a 12 años con ametralladoras disparando a dianas bajo la atenta mirada de sus profesores, que son terroristas yihadistas que empiezan a entrenar a los futuros cachorros que en un futuro sembrarán el terror. Es el último vídeo rescatado por las redes sociales el mismo día en el que conocemos que dos de los colaboradores de Salah Abdeslam, coautor de la masacre de París y conectado también con los atentados en serie en Bruselas, entraron en Europa por el paso fronterizo de Leros, en Grecia, aprovechando la crisis de refugiados. Con esta última confirmación ya son 4 los terroristas que entraron en el viejo continente aprovechando la crisis migratoria. Así, por ejemplo, Sofiane Ayari, detenido junto a Abdeslam el 18 de marzo en la operación antiterrorista de la policía belga en Molenbeek, y Naim Al-Hamed, presunto participante en el ataque a Bruselas y todavía en búsqueda y captura. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha reconocido que nos encontramos ante un desafío nuevo de gran magnitud y que no terminará pronto. Es que no avanzamos no porque las medidas sean insuficientes, que probablemente algunas lo son, sino porque estamos ante un desafío nuevo de una enorme magnitud y que va a durar tiempo. Es decir, Daesh no es un terrorismo como era el terrorismo al uso, como era el terrorismo de Al-Qaeda. Se confirma lo que veníamos denunciando desde hace mucho tiempo en Intereconomía. Eduardo, ¿crees que las autoridades europeas van a tomar nota o van a seguir mirando hacia otro lado como han hecho hasta ahora? Seguirán mirando para otro lado y al ombligo de sus complejos, que es lo que están haciendo hasta ahora. Que en el flujo de refugiados e inmigrantes que entran o esperan entrar en Europa
se están infiltrando yihadistas es algo proclamado por el propio Estado Islámico y detectado por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad europeos, FBI y CIA norteamericanas incluido. Es más, los yihadistas serían tontos, y no lo son, si no aprovechasen esa cobertura y el estúpido buenismo multiculturalista que infesta a las élites políticas y periodísticas europeas, cuyos paradigmas son la alcaldesa y el jefe de policía de Colonia, que negaron primero y ocultaron después el origen musulmán de todos los violadores de mujeres alemanas durante la pasada Nochevieja. Negar la realidad es siempre suicida y solo contribuye a empeorarla, que es precisamente lo que los yihadistas están haciendo para infiltrarse en Europa, solapados en los flujos migratorios y en los complejos de la clase dirigente europea. Decir y reconocer esta evidencia no implica una condena o satanización ad hominem de los refugiados, pero negarla sí supone la multiplicación del riesgo de más atentados y de más muertos. Muchas gracias, Eduardo. El presidente francés François Hollande ha anunciado este miércoles que renuncia a la reforma de la Constitución para hacer frente al terrorismo islamista. El socialista quería retirar la nacionalidad a los ciudadanos que fueran condenados por terrorismo, pero no ha conseguido acuerdo parlamentario. He decidido, tras reunirme con los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, cerrar el debate constitucional. La revista satírica francesa Charlie Hebdo, atacada por los terroristas yihadistas en enero de 2015 por sus caricaturas de Mahoma, ha presentado esta semana una nueva y controvertida portada sobre los atentados de la semana pasada ocurridos en Bruselas, en los que murieron, hay que recordar, 35 personas. «Papá, ¿dónde estás?», dice en un bocadillo el conocido músico belga Stromae, sobre un fondo con la bandera de Bélgica rodeada de piernas y brazos mutilados que contestan «aquí, también aquí y aquí». La portada, que incluye una pequeña leyenda en la que puede leerse Bélgica desorientada, juega con la letra de la canción que Stromae le dedicó a su padre, desaparecido en el genocidio de Ruanda en el año 1994. La portada ha incendiado las redes sociales, ya que la mayoría de internautas consideran que se debe poner un límite al humor. Es más, algunos llegan a afirmar que lo que hace la revista satírica es tan solo violencia. ¿Es humor o no es humor? Hemos querido someterlo a debate en un cara a cara entre uno de los fundadores de la página satírica lagallina.es, José Antonio Fuster, y también entre Eduardo García Serrano. Empieza este último. Bueno, si consideramos humor el eructo, la flatulencia, lo ordinario, lo chabacano, la grosería, el reírse de la muerte, del patíbulo, bueno, pues entonces Charlie Hebdo sí hace humor, porque es lo que ha hecho siempre, pero desde un punto de vista como el que acabo de adjetivar. Es la chabacanería hecha papel. No es humor, es su humor, es sátira. Charlie Hebdo lleva muchos años haciendo lo mismo, no engaña absolutamente a nadie. Yo he dedicado muchísimas horas de mi vida a pensar sobre este tema. ¿Cuáles son los límites del humor? Los límites del humor están en el propio medio. Esto no lo podría haber hecho el ABC, esto no lo podría haber hecho este telediario, pero sí Charlie Hebdo. Vamos a ver, José Antonio, si no te gustan las bromas, vete del pueblo. Eso o acabas en el pilón descalabrado. Es muy humorístico. Lo que hace Charlie Hebdo es lo que hacían las tricotoros en la plaza de la Guillotina, que es partirse de risa delante de los que iban a morir a manos del guillotinero mayor de la revolución, Sanson. Además, esas mismas guillotineros y las que pedían un bis, o sea, que había sátira en todo aquel asunto. Pero de verdad, el humor no tiene más límites que saber en qué medio está. No podemos pedirle a un medio que renuncie a lo que es, y el que no le guste, sintiéndolo mucho. A mí no me gusta Charlie Hebdo, como no me gustan otras muchas cosas. A mí me gusta La Gallina Ilustrada. El resto, pues nada. Gracias a los dos cruzamos el Atlántico hasta llegar a Venezuela, donde el Parlamento ha aprobado la ley de amnistía que beneficiará a 78 presos políticos, entre los que se encuentra Leopoldo López. Después de 7 horas de debate, la propuesta de la coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática, fue sancionada. Antes de la votación y mientras se producía este debate parlamentario, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que no refrendará la ley. Están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Es la verdad. Tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Y
Y ahora sí abordamos la que sin duda la noticia del día. A las 10:20 de la mañana daba comienzo la esperadísima reunión bilateral entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y su homólogo de Podemos, Pablo Iglesias. El candidato socialista esperó en la calle Cedaceros al líder de Podemos y ambos han recorrido muy sonrientes varios metros de la carrera de San Jerónimo, en una puesta en escena calculada y pactada al milímetro entre ambas formaciones para transmitir a los electores su voluntad de pacto. Ambos candidatos han escenificado su buena disposición para conseguir alcanzar un acuerdo que permita gobernar a Pedro Sánchez, liderando lo que llaman ellos un gobierno de cambio y de progreso. En unos minutos analizaremos los gestos y símbolos de esa cita, pero antes veamos de qué han hablado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. María Durán, ¿qué han dicho ambos candidatos tras su reunión? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues giro de los acontecimientos. Pablo Iglesias sorprendía con un radical cambio de actitud. Ya no quiere ser vicepresidente del gobierno. Pedro Sánchez recibía la noticia con calma porque decía que si él mismo se nombró, él mismo debía dar un paso atrás. Si para que haya un gobierno a la valenciana en España, si para que haya un gobierno de coalición progresista en España, mi presencia en ese gobierno es una dificultad para el Partido Socialista, yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno. Yo he escuchado al señor Iglesias decir que él renuncia. Yo lo que le digo es que él se propuso solo y él se excluye solo. Mientras que Iglesias pedía apostar ahora por la fórmula del 161, es decir, los diputados del PSOE más los de Podemos, aunque eso sí, sigue pidiendo cargos para los suyos en el gobierno, Pedro Sánchez insistía en la fórmula del 199. La vía más posible para llegar a un gobierno en España es la vía del 161. La vía de 161 apoyos en el Congreso, que implicaría apostar por un gobierno de coalición. Pensamos que la presencia de Podemos en ese gobierno es la consecuencia natural de que sea un gobierno de coalición. La vía que el Partido Socialista ha propuesto es la vía 199, que es la suma Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Y es que Sánchez repetía por activa y por pasiva que quiere mantener su palabra con Ciudadanos, pero para Iglesias el fundamental a partir de ahora es Íñigo Errejón. Le preguntaban por esto porque ha sido un asunto que ha despertado muchas dudas en los últimos días. Respecto al pacto del Partido Socialista con Ciudadanos, he transmitido al secretario general del PSOE que respetamos ese pacto. A la pregunta de si estoy dispuesto a reunirme con Albert Rivera, la respuesta es sí. No vemos posible que haya un gobierno en el que esté Ciudadanos y en el que esté Podemos simultáneamente. ¿Íñigo Errejón va a seguir? Por supuesto que sí. En ese diálogo, para mí es fundamental y es la condición necesaria el que de lo que se hable sea del acuerdo que construimos el Partido Socialista y Ciudadanos. Iglesias no quiere a Ciudadanos en el gobierno, Sánchez sí, pero eso sí, buenas palabras continuamente por parte de los dos. Mientras que el primero no paraba de repetir que se va a remangar la camisa para encabezar el equipo negociador, Sánchez le agradecía la calidez del encuentro. Me remango la camisa y encabezaré el grupo negociador de Podemos. Por mi parte, lo que hago es remangarme la camisa y ponerme a trabajar encabezando ese equipo de negociación para trabajar en la dirección de conseguir un gobierno progresista. Lo primero, gracias por acudir a esta comparecencia de prensa. Quería, en primer lugar, agradecer al secretario general de Podemos, a Pablo Iglesias, la reunión que hemos mantenido ambos en el día de hoy. Creo que el tono ha sido cordial, el tono ha sido muy cálido. Y por último, y sobre el asunto de Cataluña, Sánchez abogaba por la reforma constitucional y eludía hacer comentarios sobre un referéndum soberanista. El problema es que Iglesias era rotundo al afirmar que no se mueven un ápice de sus tesis sobre el referéndum. Nuestra posición sigue siendo la misma de siempre, nuestra posición no ha cambiado, pensamos que nuestra propuesta es la mejor posible. Si nos ponemos a hablar de cómo solucionar la cuestión catalana, estoy convencido también de que hay elementos en común entre las tres formaciones políticas en cuanto a la reforma constitucional.
Muchas gracias, María. ¿Y qué dice el tercer partido en discordia? Bueno, pues ha comparecido José Manuel Villegas tras las ruedas de prensa de Iglesias y de Sánchez y ha manifestado que para su partido no cambia absolutamente nada al considerar que el señor Iglesias sigue hablando de sillas y de vicepresidencias. Además, Villegas ha señalado que prefiere que haya nuevas elecciones antes que un gobierno de independentistas. Nosotros no vamos a apoyar ni por activa ni por pasiva un gobierno en el que esté Podemos y en el que se aplique el programa electoral de Podemos, tal como ellos han planteado. Por lo tanto, creemos que esa reunión no tendría mucho sentido. Yo creo que el señor Iglesias sigue pensándose que la política en España gira alrededor suyo y que a alguien le importa que él se autoproclame o se deje de autoproclamar vicepresidente del Gobierno. Creemos que sería una irresponsabilidad permitir que un partido que tiene el programa que tiene, que defiende las ideas que defiende, pudiera estar en un gobierno en España. Estamos a la espera de que los demás se decidan a sentarse en esas mesas para hablar de propuestas y de políticas, que es la única fórmula que tenemos para desbloquear la situación y para que en España pueda haber un gobierno en las próximas semanas y evitemos lo que nosotros consideramos que sería un fracaso, que serían las nuevas elecciones. Pues para analizar qué se esconde detrás de esa cita, mantenida, de esa entrevista entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, nos acompaña ya en plató el experto en comunicación y marca, Aitor González. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a ver esos gestos. Si le parece, vamos a empezar con el saludo de ambos candidatos, que no se han estrechado la mano de una manera formal, de una manera profesional, sino más bien como lo hacen un par de amigos, ¿no? ¿Qué cree que estaba pactado? ¿Qué cree que han pretendido con este saludo que podríamos definir pandillero? Pues probablemente quitarle peso a la situación. Venimos de semanas de mensajes bastante duros, de posiciones como muy enquistadas y en las que parece que ninguno de ellos estaba dispuesto a moverse. Y yo creo que el día de hoy lo que han tratado de escenificar ambos es precisamente que hay una cercanía, una predisposición a acercarse, ¿no? En ambos casos se han saludado dos veces y en las dos ocasiones ha sido un saludo pues así, ¿no? Como de colegueo, como de amigos. Bueno, continuemos, si le parece, por el escenario elegido. Los candidatos han dado un paseo por las inmediaciones del Congreso. La mayoría de medios de comunicación señalan que con este gesto pues, querían también escenificar su buena disposición a negociar. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿por qué un paseo transmite esa buena voluntad? Y además me gustaría saber también de quién cree usted que ha sido la idea, si del equipo de Iglesias, que son muy expertos en todo esto de las puestas en escena, o de los socialistas. Si bien es cierto que Podemos tiende a escenificar bastante bien todas las cuestiones políticas, apostaría casi más por ellos que por el PSOE, aunque sí que es posible que haya podido partir del PSOE. El PSOE también necesita escenificar que forma parte de alguna manera de una nueva política y no de una vieja política, y entonces sí que es posible que estén más predispuestos a proponer este tipo de acciones. En cuanto al paseo, entiendo que lo que viene a significar o quieren significar de alguna manera es vamos a caminar juntos o estamos caminando juntos de alguna manera. Y eso es lo que entiendo, que también tratar de dar una sensación de cercanía, lo hacen en la calle, cerca de la gente, se alejan de ese escenario de sobriedad que es el Congreso, ¿no? Avanzamos, si le parece, señor González, que se nos acaba el tiempo. Además, Iglesias ha comenzado este paseo regalándole a Sánchez un libro sobre la historia del baloncesto español. Además, lleva una dedicatoria a este libro en la que pues, era muy explícita. Comencemos por lo que nos une. ¿Qué cree que pretendía Iglesias con este gesto? ¿Cree que le favorece o puede parecer a lo mejor demasiado impostado? Y también me gustaría saber si cree que a Sánchez le perjudica, ha cometido un error no obsequiándole con nada. Empezando por el final, no creo que sea un error de Pedro Sánchez, no es algo que sea habitual en la política o algo que sea tradición. Sí que es cierto que es costumbre en Pablo Iglesias que regale tenga algún tipo de obsequio. Lo ha hecho con el rey en algún momento regalándole la serie de Juego de Tronos, si no recuerdo mal. Sí, creo que es habitual que regale algún tipo de libro relacionado más con la persona que va a visitar. A mí me parece un buen gesto que muchas veces le puede hacer parecer a él una persona más preparada, más culta. Sin embargo, sí que es cierto que la repetición continua del gesto y tan escenificada sí que corre el riesgo de ser impostado, ¿no? De ser impostada, sí. Ya por último, que nos queda un poquísimo tiempo, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarle qué le ha parecido el atuendo de ambos candidatos, porque parece como si Sánchez se mimetizara, ¿no?, con la persona con la que se va a reunir. Cuando lo vemos reuniéndose con Rivera se pone trajes ajustados, hoy le hemos visto
visto con camisa, sin corbata, con unos pantalones chinos. Prácticamente parece que llevan invertido el look, pero vamos, azul marino, blanco, muy similar. Y si cree que esto Sánchez a lo mejor debería apostar por un estilo propio, ¿no? Y no ir cambiando. Bueno, en el caso de Pablo viste prácticamente siempre igual, es bastante auténtico en ese sentido para ello. Sí que es verdad que Pedro tiene más tendencia a aparecer con los dos looks. En alguna ocasión lo he visto en mítines también con un look más informal. Yo sí que creo que él debe buscar una posición propia. Sí que creo que en general, no solo en cuanto a la vestimenta, me da la sensación de que durante todo este tiempo él ha tratado nada siempre, entre varias aguas. Sí, y eso creo que al final va en contra de transmitir ese realismo y autenticidad, ¿no? Pues señor González, muchísimas gracias por habernos acompañado en este informativo. Muy buenas noches. De libertad y cánticos del himno de Andalucía ha sido detenido Andrés Bódalo, concejal de Podemos, condenado por la Audiencia Provincial de Jaén por haber agredido a un edil del PSOE en la localidad de Jódar en el año 2012 durante una propuesta del Sindicato Andaluz de Trabajadores, más conocido como SAT. El tribunal le ha impuesto una pena de 3 años y medio de cárcel. Un año después de esa agresión que les contábamos, en el año 2013, Bódalo fue invitado a Venezuela por la dictadura chavista para conmemorar la aprobación de una ley del trabajo. Como se puede comprobar en la fotografía que el propio Bódalo colgó en su página de Facebook, el ahora concejal de Podemos llegó a fotografiarse junto a Nicolás Maduro durante un acto oficialista del régimen chavista. El propio sindicalista ha reconocido que fue el régimen de Hugo Chávez el que se hizo cargo de todos los gastos y descarga ese trato de favor, asegurando que otros líderes sindicales también fueron convidados por los líderes bolivarianos. Mientras desde Podemos, el SAT o Esquerra Republicana de Cataluña piden su indulto inmediato, los socialistas condenan la agresión a Bódalo, al edil socialista, como un hecho lamentable. Pero estamos hablando de los 3 años y medio de prisión. Lo que nosotros estamos pidiendo aquí es que Andrés Bódalo no tenga que ir a la cárcel cuando hay un montón de gente en este país que debería ir a la cárcel antes que un luchador jornalero de Andalucía. Eso es lo que estamos diciendo, simplemente que el Consejo de Ministros reconsidere la sentencia. 3 años y medio en la cárcel por luchar por la verdad, por la justicia, es una auténtica barbaridad. Y lo que estamos planteando es que inmediatamente le den el indulto, lo pongan en libertad. Pensamos que es tremendamente injusto, pedimos su libertad y no pedimos el indulto porque creemos que no ha hecho nunca nada malo. Siempre ha luchado, como los demás compañeros del SAT, por una sociedad mejor. Y gracias a personas como Andrés Bódalo, pues hoy tenemos lo que tenemos. Un señor que ha sido condenado y además lo está intentando defender bajo el amparo del derecho a la libertad de expresión, y entonces me parece bastante lamentable. Creo que este es uno de los casos en los que Podemos se equivoca de cabo a rabo, ¿no? Hay más novedades en la formación morada. Tras la destitución del hasta ahora director del Teatro Español, Pérez de la Fuente, el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, planea otorgar la gestión de una parte de las salas del Matadero de Madrid al actor y simpatizante de su formación, Alberto San Juan. Manuela Carmena quiere trocear dicha gestión, que hasta ahora dependía de la misma persona, y asignar a través de un concurso a medida las mismas. Es ahí donde entra la compañía de Alberto San Juan, favorita para manejar las salas del Matadero, las más modernas y en las que la actualidad están más de moda. San Juan no ha ocultado nunca su simpatía por Podemos y en concreto por Ahora Madrid. En este último año no es difícil encontrar intervenciones televisivas en distintos programas de índole político, como Un tertuliano más, dando su opinión sobre temas de actualidad del momento. Y es precisamente en este tipo de intervenciones donde encontramos numerosos elogios, tanto a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, como a su concejal de Cultura, Celia Mayer. Un error de programación, nada más, por el cual 2 chicos están en la cárcel. Es una absoluta barbaridad. Tiempo para echar un vistazo a la historia. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy, pues por los tiempos que nos ocupan, es momento de hablar de las reliquias. Está muy cerca la Semana Santa, acaba de pasar. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las reliquias? ¿De dónde proviene la costumbre de guardar y de venerar a las reliquias? Bueno, lo más antiguo que sabemos es la veneración por los restos de San Esteban, que como sabemos fue lapidado en las afueras de Jerusalén en torno al año 34, o sea, 2 años después de la crucifixión de Jesús, y cuyos restos pues parece que se veneró por parte de la comunidad jerosimilitana, o sea, de Jerusalén, y a partir de ahí pues se generalizó en la construcción romana de iglesias durante la época del Imperio ¿De qué tiempo Romano. estamos hablando? ¿Es la primera reliquia? A partir del siglo I, a partir de la primera mitad del siglo I, y a partir de ese momento las iglesias romanas se edificaron
sobre restos de mártires y las basílicas sobre restos de santos. Con el paso del tiempo, a lo largo de la Edad Media, se generalizó esta costumbre y llegó un momento en que la cosa, la verdad es que se desbordó, porque todo el mundo decía tener alguna reliquia de algún santo y muchas veces no estaba. Era francamente complicado. Hubo que poner coto a eso. En el siglo XIII, el Cuarto Concilio de Letrán determinó que las supuestas reliquias tenían que ser autentificadas por el obispo. ¿Y cómo se autentifica una reliquia? El obispo tenía una especie de comisión. ¿Es como un trabajo arqueológico o...? Sí, algo parecido. Se abrió una investigación, una inquisición que se decía entonces, una investigación para averiguar la procedencia, la naturaleza de esa reliquia, y se determinaba si podía ser o no, y en función de eso, claro, como era una época de expansión del cristianismo y se estaban construyendo muchas iglesias, todas querían tener alguna reliquia, obviamente muchas de ellas es improbable que verdaderamente fueran auténticas, ¿no? Y por eso se exigieron estas pruebas. Verdaderamente, en términos genéricos, podemos decir que a partir del siglo III, en términos generales, perdón, funcionó esa autentificación. O sea, desde el siglo III podemos decir que las reliquias... 13. Ah, 13. Son ya absolutamente o prácticamente en términos sí, tienen generales. muchísima más probabilidad de ser, sí. Bueno, pues vamos a centrarnos en algunos ejemplos. ¿Qué nos puede decir acerca de la cruz en la que fue colgado Jesús de Nazaret? Porque es verdad, como se ha dicho, que hay lignus crucis, no sé si lo he dicho bien, trocitos de cruz, como para reconstruir no ya una cruz, sino todo un bosque. Bueno, no, eso fue una maldad de Voltaire, que la copió, ni siquiera es original, porque la copió de Calvino, y no hay para tanto. Realmente, por ejemplo, el trozo más amplio, más grande de cruz, salvo otra excepción, pero más grande de cruz que se conserva, es el que está en el monasterio cántabro, precioso por otra parte, de Santo Toribio de Liébana. Y es un trocito minúsculo, y es el más grande. Quiero decir con esto que realmente no es así. Esto procede de las expediciones, o de la expedición que hizo a principios del siglo IV Santa Elena, la madre de Constantino, que descubrió un trozo de madero, descubrió unas cruces y el título de Poncio Pilato, y a partir de ahí eso lo manda a Roma en diversos envíos, y digamos que es posible que se haya dispersado aquel primer envío, y por tanto haya por muchos sitios, digamos, estas trocitos de madera. En España. El trocito más grande. La más grande está en España, con la excepción de lo que se conserva en Roma. En Roma hay dos iglesias, una es San Pedro y la otra es la Santa Cruz de Jerusalén. En Roma, repito, aunque se llame de Jerusalén, pero que se llama de Jerusalén porque está pavimentado el templo con tierra de Jerusalén, pero está en Roma, donde se conserva una parte del título que Poncio Pilato ordenó poner sobre Jesús, sobre la cruz de Jesús. Ya. Esa parte del título ha sido autentificada en cuanto temporalmente, en cuanto a que es el entorno del siglo I por 3 expertos, uno judío, uno griego y uno latino, o sea, que quiere decir que tiene verdaderamente un fundamento de que sea lo que dice que es, y además es madera de olivo, esto también se sabe, con lo cual tiene muchas posibilidades de verdad se parece bien con los restos que se les atribuye, o sea, con el origen que se le atribuye a los restos. Paz, quizá una de las más populares una de las reliquias más populares es la del Grial, el cáliz en el que Cristo habría consagrado su sangre en la última cena. Creo que además España tiene también mucho que decir en este asunto. Bueno, efectivamente, el Grial es el cáliz en el que Jesús consagró el vino, lo transformó en su sangre, y también hay una cierta tradición que atribuye al Grial ser el vaso en el cual José de Arimatea recogió la efusión de sangre que Cristo produjo en la cruz tras la lanzada del centurión, ¿no? Bueno, en fin, sobre eso hay discusiones, pero sí que hay dos localidades en España que se disputan la posesión del auténtico Grial. No sabemos si desde luego las dos no pueden ser, eso está claro, pero no sabemos si una de las dos es o no. En todo caso, son Valencia y León, San Isidoro de León y la Catedral de Valencia. Tienen ahí una pugna entre ellas, efectivamente. Y yo me niego a decantarme en ese sentido, aunque la de León se ha hecho popular, digamos, más recientemente. No quiere decir con esto que tenga menos probabilidades por esta razón, pero sí que es verdad que ha saltado al dominio público más recientemente que la de Valencia, y parece que se le ha atribuido en alguna medida no digo menor veneración, pero sí menor conocimiento. Lo dejo ahí, con esto no quiero decir absolutamente nada, ¿no? Fernando, en Oviedo se guarda una de las reliquias más importantes del mundo, nada más y nada menos que el Santo Sudario. ¿Podría tratarse del auténtico? Bueno, vamos a ver, del Santo Sudario sabemos una cosa, no es posterior al siglo VII, se guarda efectivamente en la Catedral de Oviedo y por lo que yo sé es expuesto solamente 2 veces al año. Uno es el Viernes Santo precisamente, que acabamos de pasar, y otro es, me parece que es el día de San Mateo, el 21 de septiembre, 21 creo que es, 21 de septiembre si no recuerdo mal. Lo que sí sabemos es que el Santo Sudario encaja perfectamente con la síndone. Tiene una serie de manchas de sangre y quemaduras muy semejantes, extraordinariamente semejantes a la de la síndone de Turín, encaja por tanto perfectamente.
Y las pruebas que se le han hecho parecen ser bastante compatibles. De hecho, la sangre que hay en ese sudario es del tipo AB. La sangre del tipo AB es la misma sangre de la síndrome de Turín. Curiosamente, es una sangre que en el conjunto de la humanidad es minoritaria, pero precisamente los judíos tienen esa sangre en una proporción mayor, más del doble que el resto de la humanidad. Con lo cual, las piezas, en principio, parecen que encajan desde el punto de vista, digo, simplemente de la investigación. Y sin duda, Paz, la reina de todas las reliquias es la sábana santa, que se encuentra en Turín. ¿Cómo están ahora las cosas al respecto de dicha reliquia, pues, que ha sido durante toda la historia tan polémica, tan controvertida? Bueno, es tan polémica, es verdad que es polémica y con lo que está diciendo pues lo que hace es reflejar un estado de cosas. Es polémica porque quienes no le quieren atribuir una autenticidad se agarran a una prueba que se hizo en el año 88, 1988, una prueba del carbono 14 que no es ni mucho menos fiable y que hoy ha sido impugnada, yo creo que con bastante éxito, pero en todo caso es la única prueba que desdice de su origen. Todo un resto de pruebas, larguísimo resto de pruebas, avalan esa autenticidad, pero diré simplemente que la última gran noticia al respecto es de hace unos 4 o 5 años en que un instituto, me permite que lo lea simplemente, la Agencia Nacional Italiana para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible, es un título que verdaderamente parece de un ente autonómico español, pero no, es italiano en este caso. También son muy burocráticos, los italianos. Desde luego, se nota. Bueno, se ha analizado la composición y la naturaleza de la imagen de la sábana y se ha determinado que no es ninguna falsificación medieval, eso con seguridad. Por tanto, la datación del carbono 14, que lo hace de en torno al siglo XIV, no tendría ningún sentido. No, lo que ha dicho el profesor Pablo Di Lázaro, jefe del equipo, repito que es una institución del Estado, no es una institución privada ni tiene nada que ver con la Iglesia Católica, ha dicho: no hay métodos químicos o físicos conocidos que puedan explicar la totalidad de la imagen, ni combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas para explicar la imagen. En lo que inciden una y otra vez es en que la imagen, al menos en lo que sabemos hoy por hoy, año 2016, no es reproducible por métodos humanos. Es decir, que ahora mismo las cosas estarían, que era la pregunta inicial, más cerca de la autenticidad que de la no autenticidad, porque se ha desmentido esa prueba del carbono. La prueba del carbono 14 ha sido cuestionada muy duramente, incluso algunos de los que participaron se han venido a reconocer que no se hizo en las mejores condiciones y que puede ser fallida. Además, el carbono 14 no se puede aplicar sobre cualquier cosa, sobre cualquier instrumento, es decir, tiene que darse determinadas circunstancias y es muy probable que en el caso de la sábana santa no se dieran las circunstancias y en todo caso incluso que se hayan medido algunas partes de la sábana santa de forma errónea. Por lo tanto, sin entrar en el fondo de esta cuestión, que es una cuestión muy compleja, sí que tenemos que decir que esa prueba cada vez se está dejando más de lado porque hay un sinfín de pruebas al margen de la del carbono 14 que avalan la autenticidad y la originalidad de la Santa Síndrome, no sé qué. Y por último, señor Paz, ¿esta costumbre de guardar, de venerar reliquias es algo exclusivo de la religión católica o en las otras religiones también se hace? No, es algo que se ha hecho siempre, que se hacen muchas más religiones, sin duda ninguna, solamente que ninguna de ellas, al menos que yo sepa, desde luego, está avalada por una autentificación y máxime, como hemos dicho, desde el Cuarto Concilio de Letrán, desde el siglo XIII, que exige la propia Iglesia para poderles dar veneración. No cabe ninguna duda que las de entre las reliquias que las distintas religiones veneran, las de la Iglesia Católica, sin duda ninguna, son las más avaladas por la ciencia. Pues interesantísimo todo esto que nos ha explicado de las reliquias. Hemos acabado de lo más píos esta Semana Santa. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y ahora sí, Juanma, cuéntanos qué ha dicho Bale en esa rueda de prensa que ha concedido hace apenas una hora. Sí, una horita más o menos. Gareth Bale ha comparecido en Valdebebas ya preparando esa previa del Clásico este sábado a las 8:30, recordamos, en el Camp Nou. Cómo no, ha hablado de ese partido, ha hablado de la posición en la que le gusta jugar más, muy atentos a Punto Pelota porque seguro que habrá debate al respecto, y también ha dicho, como decíamos, cómo Zidane les está concienciando para ese Clásico. Creo que tenemos que marcar y tenemos que simplemente ganar el partido. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, ahora mismo están jugando muy bien, pero tenemos que estar al 100% el sábado, tenemos que atacarles, tenemos que explotar sus debilidades, tenemos un plan de juego, tenemos tácticas a las que nos vamos a ceñir y pienso que si lo hacemos a nuestro mejor nivel, estoy seguro de que podremos ganar. Bueno, eso es lo que decía Gareth Bale y también le han preguntado en esa rueda de prensa por la destitución de Gary Neville, lo que hemos avanzado al inicio de este informativo. El entrenador del Valencia ahí estaba posando muy feliz cuando fue presentado en Mestalla hace apenas unos meses. Bueno, pues hoy ha hecho la maleta, se ha ido, le han destituido, así que Paco Ayestarán, el que hasta ahora era su segundo, cogerá el equipo hasta final de temporada en el Barcelona. La noticia tiene que ver en torno al Clásico y es
por uno de estos hombres que saltaban ayer al estadio de Francia. Mathieu, el que sí que ahora estamos viendo en pantalla, se lesionó, apenas llevaba 8 minutos jugando en ese amistoso contra Rusia que ganó Francia 4-2. Tiene parte del menisco lateral externo de la rodilla derecha rota y se perderá entre 2 y 3 meses de competición hasta final de temporada. Por eso se está hablando del desgaste de los internacionales, tanto de Real Madrid como de Barcelona, con estos dos amistosos que no han venido mucho al caso y que ha hecho bastante mella en los jugadores azulgrana y madridistas. 16 internacionales del Barça, 12 del Real Madrid han jugado de hecho más minutos los azulgrana y han hecho muchos más kilómetros de viaje. En este partido, en este Barcelona-Real Madrid, también se está hablando del mosaico y del homenaje que rendirá el Camp Nou a su mito, a Johan Cruyff, después de su muerte hace apenas una semana. Bueno, pues hemos sabido esta misma tarde el mosaico que se verá en el Camp Nou, unas 90.000 cartulinas se desplegarán para poner la señera, los colores azulgrana y ese mosaico, esas palabras, gracias Johan en catalán, con el mítico 14 del holandés. Del holandés ha hablado Andrés Iniesta en la rueda de prensa que ha hecho esta mañana diciendo que quieren ganar ese clásico, aparte de por los puntos, aparte por el orgullo, como homenaje a Johan Cruyff. Por nuestra parte, ojalá y el sábado, dentro de lo especial que es el partido, el clásico, la situación, pues podamos conseguir una victoria que sin duda esa parte es una motivación más para nosotros e intentar ganar ese partido. Y lo que no sabemos es si jugará o no James Rodríguez, el que estamos viendo últimamente no juega demasiado esta campaña. Está teniendo bastantes críticas, tanto él como Isco, porque supuestamente no están dando el nivel. Bueno, pues anoche jugó con Colombia, hizo un buen partido y le preguntaron por qué con Colombia rinde y con el Madrid no. Así se reivindicaba el jugador latinoamericano. Yo creo que cuando uno juega y cuando tiene apoyo, yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Yo solo intento hablar allá adentro, acá afuera, yo creo que intento entrenar siempre. Bueno, intenta entrenar, dice que ahí sí que tiene apoyo. Es un mensajito para Zidane. El que estamos viendo es Ramos, con sus caballos, con sus yeguas. Ha subido varios vídeos. Hoy cumple Sergio Ramos 30 años, le felicitamos desde aquí. Y ha subido varios vídeos hablando de su vida, de sus costumbres. Hay que entrar a puntopelota.es para verlos todos. Y vamos a analizar rápidamente la trayectoria del central, de Sergio Ramos, del capitán del Real Madrid, del Camero. 463 partidos lleva ya con el Real Madrid. En Punto Pelota se hablará muchísimo al respecto de este aniversario, de estas estadísticas y también quédense muy pendientes de lo que es relativo a Cristiano Ronaldo. Hace apenas unos días publicaba esto OK Diario. Cristiano y su madre venden sus 2 casas, están preparando su salida. Bueno, pues quédense todos en Punto Pelota, porque en apenas unos minutos, Beatriz, vamos a saber mucho más al respecto de esto, con una exclusiva que seguro va a dar muchísimo que hablar. Exclusivo, a mí no me la han querido contar, o sea que me voy a tener que quedar aquí en plató, o no sé cómo lo voy a hacer, o verlo, a casa no me da tiempo a llegar. Juanma, ¿quién va a comentar y quién va a contar esta exclusiva? Pues aquí estarán Alonso Caparrós, Ulises Sánchez Flor, Juan Carlos Rivero, Roberto Palomar, Joaquín Maroto, Pedro Riesco, la Diego Serrano y, como siempre, María Morán, al cargo de las redes sociales. Solo hay un superhéroe, pero bueno, será suficiente. Juanma, nos vamos, les dejamos con Punto Pelota, con esa exclusiva, no se lo pierdan. Alonso Caparrós, María Morán y después, a las 10 de la noche, El Gato al Agua. Nosotros les decimos adiós, hasta mañana, que pasen una buena noche. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank. Tú eres la estrella. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los